la plática de hoy, como ya nos lo adelantó Silvia, se trata de hablar un poquito del juicio de nulidad. Evidentemente que 60 minutos son insuficientes para agotar el tema del juicio de nulidad, se necesitan al menos 63 minutos y pues evidentemente no vamos a tocar los detalles profundos o tan extensos del juicio de nulidad, pero sí, digamos que algunas cuestiones generales y sobre todo para qué nos sirve, cómo nos puede ser útil a nosotros, a los proyectos profesionales, a nuestras empresas, para efecto de saber que existe este medio de defensa que está a nuestro alcance, que más o menos tenga un panorama general de qué se trata, cómo se juega, dónde es el tablero de este, de este medio de defensa, cuáles son las piezas a las que puedo recurrir y también quiénes vamos a participar en el juego. Y punto central de lo mismo, establecer desde nuestra experiencia cuáles son los errores más comunes que algunas empresas cometen y que a nosotros los litigantes nos complican la vida para efecto de la defensa. Véanlo de la siguiente manera. Si yo fuera cardiólogo, que no lo soy, también les podría decir, oye, ¿sabes qué? Pues los errores más comunes que cometen las personas para el efecto de temas cardíacos, pues les puedo decir, no, pues la falta de ejercicio, el comer muchas azúcares, muchas grasas, etcétera, etcétera. Eso precisamente trasladado al tema de la defensa contenciosa administrativa, ¿cuáles son los colesteroles? ¿Cuáles son los excesos de alcohol? ¿Cuáles son las cuestiones que dificultan la operación de una defensa contenciosa? En el entendido que si ya llegaron al cardiólogo, que el cardiólogo soy yo, es porque tal vez no le hicieron caso al nutriólogo. El nutriólogo en este caso es Maggie Sánchez, su equipo y Prepal. Ellas son las que en el aspecto laboral patronal, pues les pueden evitar llegar con el cardiólogo. Pero pues, si ya tuvieron la necesidad de llegar con esta instancia médica, pues evidentemente tratemos de llevarla de la mejor manera para efecto de poder sacar a buen puerto alguna contingencia que se tenga en materia del contencioso administrativo. Ahora, de entrada, el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad es una herramienta muy atípica en el sistema mexicano. Es un medio de defensa que nos va a permitir a nosotros como gobernados enfrentarnos a la administración pública federal. Entendido como la administración pública federal, todas aquellas unidades, dependencias y entidades que le corresponden al Poder Ejecutivo. Si yo tengo un problema con un trabajador, ese es un tema laboral. Si yo tengo un problema con un cliente o con un proveedor, eso era un tema mercantil. Si yo tengo problemas con mi esposa, pues evidentemente no hay manera de recurrirlo y el problema lo tengo que resolver como sea. Pero cuando yo me enfrento con la Administración Pública Federal, la manera o la vía de respuesta para la problemática es el juicio de nulidad. Cuando la autoridad emite un acto de molestia que encuadren algunos de los supuestos del juicio contencioso administrativo, pues en ese caso nosotros vamos a encontrar la solución o la manera de solucionarlo a través precisamente del el juicio contencioso administrativo federal, que es, como les decía, un mecanismo de defensa en el cual nosotros vamos a poder defendernos de las arbitrariedades que comete la administración pública. Iba a decir la 4T, pero no es cierto. Las arbitrariedades no son exclusivas de ningún color, de ningún partido político. El juicio contencioso administrativo, inclusive, si nos podemos pasar a la siguiente lámina, vamos a ver que tiene en México casi, vamos para 37, nos faltan 12, tenemos 88 años. A ver si es cierto, 37 menos 24, bueno, faltan 13, eso nos debemos el contador, quiere decir que llevamos 87 años del juicio contencioso administrativo.
Nace el tribunal. Si hay alguna persona aquí de varios inviernos, recordaremos que antes del año, por ejemplo, antes del año 2000 se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación. El tribunal nació precisamente con un mecanismo de defensa contra actos de naturaleza fiscal. Si yo ya tenía una multa, si tenía una determinación de impuestos respecto a la cual no estaba de acuerdo, si yo había pedido una devolución de impuestos, si no se me había concedido, pues la manera de resolver esa controversia era a través del juicio contencioso administrativo, juicio de nulidad, en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. A partir de 1937 y a la fecha, el tribunal se ha llenado de mucha competencia que no es de materia fiscal. Le han metido el tema de, por ejemplo, pensiones civiles a cargo del erario federal, el tema de contratos, de licitaciones públicas, de multas de carácter administrativo, de recursos de carácter en términos de la ley federal. Teníamos ahí la broma que el tribunal era el tribunal basurero. Toda aquella competencia que le daba un poco de pereza al poder Judicial de la Federación, lo mandaban a la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo que en el tiempo resultó no una mala idea, resultó bastante bien, porque resulta que el tribunal, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ha especializado tanto en la materia fiscal y administrativa que sus decisiones sí pasan por ser realmente sentencias de carácter técnico, en donde por regla general prevalece el tema de legalidad, es decir, en donde a la fecha el tribunal ha sido muy cuidadoso con el tema de la integración de los funcionarios, de las magistradas y los magistrados que lo integran, y a reserva de sus deshonrosas excepciones, la mayoría de las personas titulares de ponencias, magistradas, magistrados, inclusive secretarias y secretarios de acuerdo, son personas que realmente se abocan o con mucha pasión y mucha entrega al tema del estudio de la materia fiscal y administrativa, lo que les permite o nos permite a nosotros como gobernados llegar ante verdaderos conocedores de los temas que a veces no son nada sencillos. Es decir, si digo, me queda claro que hay asuntos a lo mejor de no mucha relevancia o no mucha cuantía, como pudiera ser a lo mejor una multa de Profeco, pero hay temas bastante complejos, un tema de una devolución de impuestos, un tema de aplicación de tratados internacionales para evitar la doble tributación, aplicación de tratados de libre comercio, materia de clasificación arancelaria, etcétera, etcétera. Son temas en donde realmente se necesita de personas que conozcan a profundidad de qué se trata y cómo debemos bailar este vals. Entonces, eso nos permite a nosotros como gobernados, pues tener la confianza de que nuestros asuntos, si son bien defendidos, porque tenemos también una labor nosotros como litigantes, no todos los asuntos se van a ganar en automático, hay que saber litigar, hay que saber tener los cuidados correspondientes, también nosotros como litigantes, evidentemente también ustedes como empresarias, empresarios, en cuanto al manejo de las cuestiones que en el ámbito de su propia cancha les corresponderá. Pero una vez que nosotros llegamos al tribunal, podemos tener un gran alto porcentaje de certeza de que nuestro asunto va a ser resuelto por personas que en verdad conocen de la materia y que tenemos un tribunal con 87 años de experiencia en la materia. Eso es un punto muy interesante. Otro punto que ya es una mera cuestión ahí media simpaticona, no, si quieres regresarle, por favor, Silvia, que es el modelo del tribunal. Es un modelo muy simpático porque obedece a un modelo híbrido entre el sistema francés y entre el sistema de los Estados Unidos de América. Nosotros a finales del siglo, ¿qué sería? Siglo XIX, inicio del siglo XX, estuvimos bailando un poquito ahí con el tema legislativo en cuanto a qué modelo de defensa contencioso administrativa vamos a.
Si nosotros nos vamos a la teoría clásica de la división de poderes, el tema de la solución de conflictos debería de caer en el tema de el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esta misma idea de la división de poderes, decían los franceses que era que no se valía juzgara actos que vinieran de la administración pública y tendría que ser un órgano diferente quien tomara estas decisiones. Entonces, entre que eran peras y manzanas y las decisiones en relación de cómo debería de quedar conformado el sistema de impartición de justicia en materia fiscal y administrativa, se optó por un sistema que se parece más al sistema francés del Concile d'État, pero que también toca algunas cuestiones del modelo de defensa judicial de los Estados Unidos y un poquito también del inglés. Y entonces tenemos un órgano especializado que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ya les había comentado. Este tribunal, ojo, no pertenece al Poder Judicial de la Federación. Entonces, una cuestión muy interesante, voy a hablar bajito, es que no va a estar metido en el tema de la reforma que pretende la 4T. ¿Qué quiere decir eso? Que a estos magistrados todavía no se pretende que sean elegidos por voto popular, lo cual a mí me parece que es una gran tranquilidad que nos puede dejar el tema de que nosotros no vamos a tener, por lo pronto, y espero que la lengua no se me haga chicharrón, que por lo pronto nosotros no vamos a tener magistradas y magistrados del bienestar en materia fiscal y administrativa. Vamos a tener a personas que en lo general, digo, hay sus deshonrosas excepciones, que son personal con carrera judicial, formados con mucha experiencia en la materia, lo cual es algo positivo, sobre todo para el justiciable, tener órganos técnicos que nos van a resolver las problemáticas que nosotros tengamos. Ahora sí, si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a aquí encontrar el tema de, pues, el tribunal se divide en dos grandes rubros. La sala superior, que no la puse allí porque son las cuestiones que solamente van a llegar ahí por tema de facultad de atracción o cuando hay una competencia específica de alguna sección o del propio pleno. Hablo de asuntos un poco sofisticados en donde se esté aplicando un tratado internacional para evitar la doble tributación o asuntos de cuantía superior a 100 millones de pesos. Yo sé que Maggie seguramente dice, pues a cada rato nosotros, pero pues no es lo general que tengamos asuntos de esa cuantía. Entonces, generalmente vamos a tener que llegar al modelo, digamos, al más sencillo ordinario, que es el modelo de juicio en las salas regionales. Y tenemos aquí dos tipos de salas. Las salas de competencia general, que conocen de todas las materias del tribunal, y tenemos también salas regionales que están especializadas. Hay tres tipos de salas regionales especializadas. Hay una que se llama de ambiental y regulación, es decir, si a nosotros nos llega un asunto, por ejemplo, de la Profepa, la Procuraduría de la Defensa, perdón, Profepa, sí, no, Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, sí, la Profepa, de protección al ambiente, y nos impone alguna sanción en materia de ecología, si nos impone la obligación en cuanto a temas de contaminación, de expedición de contaminantes al aire, al agua, etcétera, etcétera, la controversia será dirimida en esta sala especializada. Si tenemos asuntos de materia regulatoria, por ejemplo, hablo de cuestiones de COFEPRIS, la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, en materia, por ejemplo, de la CONDUCEF, de la CONSAR, de las comisiones específicas, estas materias que son pues no de todos los días, tenemos una sala especializada en materia ambiental y de regulación, lo cual, como les comentaba, es el sello característico de este tribunal. No obstante que ya de por sí es un tribunal especializado en materia administrativa, hay subespecialidades, es decir, así como tenemos el cardiólogo general, tenemos un cardiólogo para el ventrículo derecho. Entonces, en específico, cuando es parte del corazón, si tenemos un tema en el ventrículo derecho,
iremos con un cardiólogo especializado en el ventrículo derecho. Entonces, si tenemos, insisto, un tema ambiental de regulación, hay una sala especializada en esos precisos temas. Otra sala especializada es en materia de propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con marcas, con patentes, con secretos industriales, con modelos de utilidad, con las cuestiones que protege la ley de derechos de autor, la ley de propiedad intelectual y protección de derechos en ese aspecto. Hay una sala especializada que ve esas cuestiones. Y la última sala especializada es una sala muy simpática porque se llama de resolución exclusiva de fondo. Son asuntos muy interesantes de cuantía ya determinada mayor a 5 millones de pesos y que deriven de alguna facultad de comprobación, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, que son facultades que están previstas en el artículo 42, fracciones 2, 3 y 9 del Código Fiscal de la Federación, y nosotros que tenemos cuestiones que tengan que ver con el fondo del asunto, podemos ir precisamente a esta sala a que se dirima la cuestión, pero exclusivamente con el tema del fondo del asunto. Entonces, es un procedimiento sumamente interesante. Insisto, el tiempo no nos va a dar porque nos van a faltar como, eran 3 minutos adicionales, pero no se crean. El tema de resolución exclusiva de fondo es un tema que da para una semana, tal vez unas 5 o 6 sesiones para ver las bondades de este juicio. Está muy interesante. Si alguien quiere saber un poco más, pues acérquese con su fiscalista de confianza. Pero, pues nada más aquí para efecto de esta charla, pues sépanse que hay un procedimiento específico en donde se ven única y exclusivamente cuestiones relativas a los asuntos fiscales que solamente se toca el fondo del asunto. Entonces, lo que también pueden ver en ese mapa es que las salas regionales pues, las vamos a encontrar a lo largo y ancho del territorio nacional. Digamos que la sala más norteña la vamos a encontrar ahí en la hermana República de Tijuana, Baja California, donde por cierto se come delicioso, hasta tal vez una de las salas más al oriente es la sala regional del Caribe, que está con sede en la ciudad de Cancún, pero a lo largo y ancho de la República tenemos salas regionales. Aquí en la región que nos corresponde, que se llama región occidente, tenemos 3 salas regionales. Una está perdón, las 3 están aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y ven competencia de asuntos que se den en los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. Si hay alguien aquí de otro estado, pues, y quiere preguntar dónde queda su sala, pues con mucho gusto les decimos dónde. Pero pues, es prácticamente seguro que en las capitales de los estados, salvo por ejemplo Coahuila, que la sala no está en Saltillo, está en Torreón, lo vamos a encontrar allí. Entonces, lo que para nosotros como litigantes y también a los gobernados nos da un tema de cercanía, es decir, el acceso a la justicia tiene que ser por naturaleza idóneamente, el tema tiene que ser cercano. El hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de litigar en nuestro propio estado y no acudir a otra ciudad, como puede ser en la Ciudad de México, para ver a temas especializados, como puede ser tal vez competencia económica, que eso es otro boleto, nos facilita a nosotros tener acceso a los servicios públicos que nos van a valorar nuestros argumentos, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran ventaja. Les digo que es un tribunal en ese aspecto, pues favorable a los intereses. Ahora, si nos vamos a la siguiente lámina, vamos, aquí viene digamos, una pequeña muestra de las autoridades respecto de las cuales el tribunal puede conocer respecto de sus resoluciones que emitan en contra del gobernado. Y pues evidentemente, pues el cliente número 1 es el Servicio de Administración Tributaria, el famoso SAT, en donde pues la actuación de la autoridad fiscal respecto de los contribuyentes es muy intensa. La mera verdad es que de últimos años para acá, la actividad de las autoridades
fiscales ha aumentado, sobre todo por el tema del uso de tecnologías de la información, el tema de las revisiones electrónicas, el tema de que ya a la autoridad se le es muy cómodo, y es la palabra correcta, el hecho de que pues ya no necesita ni siquiera ir a buscarte, ¿no? Te cancela un certificado de sello digital y te va a meter en problemas. Entonces, en ese aspecto, pues, digamos que el proveedor número uno de trabajo en materia del juicio contencioso administrativo, pero también vamos a encontrar otro tipo de autoridades fiscales, como es el Infonavit, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos vamos a encontrar autoridades de carácter administrativo, como puede ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la CONAGUA, la Semarnat, la Profeco, por ejemplo, la CONSAR, pues no sé, el Instituto Nacional de Migración, cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal puede ser parte de un juicio de nulidad. Si hay un acto de molestia, ese acto de molestia, mientras sea de los de competencia del tribunal, puede ser conocido o puede ser impugnado a través de esta herramienta. Insisto, no son todas las autoridades, pero digamos que con estas que se muestran aquí, pues se cubre más de, yo creo que el 90% de los actos que pueden ser materia del contencioso administrativo, sobre todo de las empresas que nosotros pues conocemos día a día, que podamos decir, digo, a menos de que te dediques a temas de aeronáutica o de cuestión de transmisión de energía eléctrica, pues vamos a tener otro tipo de autoridades. Pero digamos, si con esto se quedan, pues con esto es más que suficiente como para saber de qué se trata. Además, es importante que ustedes también como empresarias, empresarios, desarrollen una sensibilidad o un tema de, como digamos, un olfato para efecto de dar ese primer toque del acto y decir, esto huele a contencioso administrativo, esto cuestiona, esto puede ser impugnable a través de un acto de autoridad, y además de que deben de estar siempre conscientes de que la autoridad puede ser autoridad, siempre va a ser autoridad, pero el hecho de que sea autoridad no significa que siempre tenga la razón. Todos los actos de molestia por mandato constitucional tienen que estar debidamente fundados y motivados. Todos los actos de autoridad tienen que tener un, eh, un fundamento, una base jurídica que nos dé la certeza a nosotros gobernados de que la autoridad está actuando dentro del marco legal de sus atribuciones, y saber también que por muy autoridad que sea, no significa que tenga la razón siempre. Entonces hay que saber defenderse, y más en un sistema que pretende madurar hacia una democracia y hacia un criterio de defensa de derechos humanos, etcétera, etcétera, un Estado realmente moderno en donde el particular sepa y esté dispuesto también a defender sus derechos, a cumplir sus obligaciones, sí, es decir, tienen que ser cumplidos en cuanto al pago. Yo sé, es dolorosísimo, es el cliente, por ejemplo, perdón, el SAT es el socio incómodo, o sea, cada 17 va y nos cobra utilidades cuando a lo mejor nosotros ni siquiera ni las hemos visto cerca. Pero así como nosotros tenemos obligaciones en materia de impuestos, en pagar seguridad social, en cumplir, si con un tema de regulación de seguridad y higiene del trabajo, por ejemplo, en el tema de previsión social, en donde ahí Prepal nos hace, y no es comercial, sino que ustedes bien lo saben, que Prepal nos apoya con las cuestiones relativas al cumplimiento de las N mil normas oficiales mexicanas que hay en materia de las obligaciones que tienen los patrones respecto a condiciones de trabajo. Pues evidentemente, así como nosotros tenemos esos derechos, perdón, esas obligaciones y tenemos que cumplirlas, también tenemos el derecho a defendernos y saber que la autoridad, insisto, será muy autoridad, pero eso no la hace necesariamente tener la razón. Hay que analizar las cuestiones para saber y por qué no decir, ¿sabes qué? Pues en este punto la autoridad tiene razón, pues como dicen, agachar los cuernos, a aprender, a corregir, a pagar la factura que se tenga que pagar y que no vuelva a suceder. Pero si la autoridad no tiene razón, no tenemos por qué dejarnos. Es decir,
Hay que generar realmente una cultura de legalidad, pero no solamente en el cumplimiento de nuestras obligaciones, sino también en el saber que tenemos derechos y saber cómo defendernos. Si no nos sabemos defender y simplemente vamos a estar a las expensas de lo que la autoridad quiera o diga, nada más por el hecho de que esa autoridad, pues vamos a estar perdiendo oportunidades realmente muy interesantes de negocio tal vez, o vamos a perder ventajas competitivas. ¿Y por qué no? También podríamos perder la oportunidad de llevar un sano y divertido juicio, que créanme, yo he tenido la oportunidad de litigar con varias empresas que al final, como nos llevamos muy de la mano el procedimiento, nos han comentado de que el tema de de conocer el camino de un juicio, pues les ofrece a los empresarios una experiencia adicional respecto de un panorama que no necesariamente lo vemos todos los días. Digo, me queda claro que hay cuestiones que son a lo mejor no tan relevantes, por decir una que es muy clásica y que a lo mejor no han tenido ustedes la oportunidad de verlo desde esta óptica, pues el tema de las multas que imponen lo que era antes la Policía Federal de Caminos, hoy o nuestra honorable Guardia Nacional, a punto de ser militar, pero bueno, esas multas son multas de carácter administrativo. E insisto, no por el hecho de que sea Guardia Nacional implica que tenga la razón. O inclusive, aún teniendo razón de la autoridad, porque resulta que sí iba yo a un límite de velocidad excedido, pues eso no significa que me pueda multar o que me pueda multar en la cuantía que quiere o que me pueda multar sin cumplir con requisitos formales o de procedimiento. Ojo, porque aquí hay un punto muy interesante. Nosotros como particulares no solamente tenemos derecho a impugnar y a ganar los asuntos por el tema de fondo, también tenemos el derecho y la oportunidad de controvertir los asuntos porque la autoridad se equivocó en la forma o porque no desahogó un procedimiento específico. Es decir, en este punto, nosotros como gobernados tenemos esa ventaja. Si la autoridad falla en cuestiones de forma o cuestiones de fondo, nos da derecho y la oportunidad de combatir las cuestiones. Y entonces, ya dependiendo de la gravedad de la violación, si es de fondo, pues evidentemente la tenemos que ganar. Y si es de forma o de procedimiento, dependiendo la gravedad de la situación, pues lo podemos ganar inclusive de fondo. Maggie y Darce y Silvia, y no me dejarán mentir que muchos de los asuntos que nos han compartido en materia de actuaciones, por ejemplo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no necesariamente se ganan porque el particular haya cumplido con sus obligaciones. Algunas se ganan porque la autoridad se elevan los plazos, le caducan los procedimientos. Lo importante es, uno, saber que nos podemos defender. Segundo, saber identificar la problemática. Y tercero, saber cómo atacarlo. La ventaja que tienen ustedes como empresarias o empresarios es que no necesariamente tienen que saber de eso. Para eso están las abogadas y los abogados que nos encargamos a eso. Es decir, digo, volviendo a la metáfora, yo sé que nosotros debemos de comer todos los días sanamente, no excedernos en grasas, no excedernos en productos procesados, hacer ejercicio moderado, etcétera, etcétera. Pero no necesitan saber de cardiología. Si llegado el momento tienen un pálpito o alguna arritmia, pues ya irán con su cardiólogo o cardióloga de confianza. Lo mismo aquí, es decir, ustedes tienen que saber que existe un mecanismo de defensa, existe el juicio de nulidad, pero no necesitan saber litigar. Para eso irán con su cardióloga, cardiólogo de confianza. Ok, si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, Silvia, no te me duermas, Silvia, por favor. Ya se durmió. Perdón, licenciado. Se me perdió la pestaña. Un codazo. Un codazo, por favor, vecina de Silvia. Ok, juicio de nulidad
vamos a manejar estas dos grandes ramas o estas dos vías. Hay una tercera que es la de resolución exclusiva de fondo, que ahorita no nos interesa demasiado. Hay una modalidad o hay dos modalidades, es decir, el juicio se puede llevar de manera tradicional, como nos gusta, papelito, a la antigüita, old style, vintage, no sé cómo quieran llamarlo, o lo podemos llamar, o podemos tener un juicio en línea. A mí en lo particular, el juicio en línea, no me, no me gusta demasiado, me gusta más el juicio, como dice la canción, a la antigüita. Pero bueno, hay dos modalidades o dos vías, la vía ordinaria o la vía sumaria. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre una y otra? El juicio en la vía ordinaria es un juicio que se resuelve de manera colegiada. Es decir, son 3 magistradas o magistrados quienes van a ver nuestro asunto. Es otro tema muy interesante porque además de la especialización de los funcionarios que están en el propio tribunal, podemos encontrar, al menos en los juicios ordinarios, 3 visiones diferentes. Es decir, nuestro asunto, va a ser analizado por 3 especialistas. Entonces, vamos a estar no solamente en buenas manos, en lo general, sino también que vamos a estar en muchas manos, y muchos ojos implican pues un análisis y una visión mucho más amplia, mucho más profunda de las cuestiones que nosotros estamos planteando. Igual, no nos asegura ninguna victoria en relación con que el que sea colegiado nos va a representar que ganemos, pero simplemente nos da la oportunidad de que nuestro asunto sea analizado con una severidad o acuciosidad más profunda por 3 personas que son, válgame la expresión, pues peritos en su materia. Entonces, en el juicio ordinario también son asuntos especiales, digamos, no asunto de cualquier tipo, y son asuntos de cuantía superior. Por superior me estoy refiriendo a créditos superiores a 600,000 pesos. En este caso, la sentencia puede ser impugnada por ambas partes, es decir, nosotros como particulares podremos, si la sentencia no nos llegara a ser favorable, acudir al juicio de amparo directo. A su vez, la autoridad fiscal, en algunos casos, la mayoría, tendrá la oportunidad de que si la sentencia, tocó madera, no le es favorable a ella, a recurrir esta sentencia en un recurso diferente que se llama recurso de revisión, del cual ya conoce un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación. Y en específico aquí, cuando haya una sentencia que condene a la autoridad a hacer algo, llámese a la devolución de un impuesto, a la reposición de un procedimiento, a la devolución, por ejemplo, de mercancías en materia aduanera, etcétera, etcétera, a la concesión de alguna licencia en materia administrativa, en materia, por ejemplo, de, no sé, una concesión de un título de aguas o un título de alguna, no sé, de alguna bien o algún derecho en materia de propiedad intelectual, la autoridad tendrá un plazo de 4 meses para cumplirla. En contrapartida, el juicio sumario es unitario, es decir, nuestro asunto solamente será revisado por una sola magistrada, un solo magistrado, no tendremos una visión de 3, solamente de uno. La materia de los juicios sumarios es más limitada, solamente ven cuestiones relativas, por ejemplo, multas y créditos fiscales, cuyo monto a 15 UMAS elevadas al año. Si nosotros hacemos la operación matemática ahorita, da como 592,000 pesos, es decir, yo lo cerré a 600,000 pesos. En este caso, si nuestro asunto no excede esa cuantía, entonces nuestro asunto ya ya lo podremos ubicar dentro de la vía sumaria. Una de las ventajas para nosotros como empresas, como particulares del juicio en la vía sumaria, es que si nuestra sentencia es favorable, oye Silvia, Mande. ¿puedo decir ya chingué? Sí, sí puede. Ok, es favorable, ¿qué creen? Ya chingamos.
porque la autoridad no tiene recursos, es decir, para la autoridad lo que se resuelva en el juicio en la vía sumaria es terminal. No tiene un medio de defensa con la cual recurrir la sentencia, pero para el particular sí. Es decir, si la sentencia en un juicio sumario no nos fuera favorable, toco madera, nosotros sí podemos recurrir la sentencia en vía de amparo directo. Pero si nos es favorable, como ya me dio permiso Silvia, pues ya la hicimos, ya chingamos, porque el asunto se vuelve definitivo para la autoridad. Y otra ventaja que tiene el juicio en la vía sumaria es que si la autoridad tiene que tiene que ser en un plazo máximo de un mes. Si la autoridad tiene que, no sé, reponer algún proceso de inspección en materia laboral, si tiene que reponer algún procedimiento de cobro o de fiscalización en materia de impuestos o en materia administrativa, tendrá solamente un mes, lo cual pues, generalmente les deja muy apretadas los plazos y las condiciones a las autoridades y puede ser que no cumplan con los mismos, y si no cumplen con las mismas, entonces los particulares podremos acceder a figuras como caducidades, prescripciones, preclusiones para efecto de ganar el asunto. Si no lo ganamos por un tema de fondo, lo podemos ganar por un tema procedimental, como puede ser el mismo cumplimiento de la sentencia. Entonces, estas, digamos, son las dos modalidades de juicios que tenemos. Quédense con el tema del juicio ordinario, es colegiado, el juicio y asuntos de cuantía superior a 600,000 pesos. La sumaria es un juicio un poquito abreviado, no necesariamente es más rápido, sí suele ser más rápido. Es unitario, solamente lo va a sentenciar el magistrado del tribunal, y la ventaja es que la autoridad no tiene recurso si la sentencia no le es favorable a ella. Entonces, digamos que esa es la gran ventaja de este juicio. Ahora, volvemos al tema central. Ya mucha introducción, ¿verdad, abogado? Pero pues ahora hay que ver cuáles son las errores comunes, dónde tengo que poner atención, para efecto de que no se vaya a perder los asuntos por una tontería o por algún descuido. Ojo, no hay ningún asunto ni completamente ganado ni completamente perdido. Todo depende del contenido del propio acto, pero también de ¿cómo digamos? La limpieza o la pulcritud con que las autoridades o los particulares manejemos el asunto. Un asunto ganado, mal cuidado, no necesariamente va a llegar a un buen puerto. Un asunto perdido, que se cuida mucho, que se tiene el debido aseo en cuanto a las formas, en cuanto a la presentación de escritos, puede ser que se gane. Entonces, no hay que dar ni un asunto por ganado, ni un asunto por perdido. Es decir, hay que tener el debido cuidado para que no se nos vaya a pelar un tema por un descuido de nosotros, pero también tener en consideración que el rival también juega y el rival se puede equivocar. Entonces no hay que tener cuidado, no hay que tener, más bien hay que tener el debido cuidado con esas cosas. Entonces, errores comunes. El primero, tiempos y movimientos. Si hay algo que no se puede cambiar, es la historia. Si yo debí de hacer algo y no lo hice, o peor aún, no debí de hacer algo y sí lo hice, eso ya no se puede cambiar. Es muy difícil borrar el pasado. Yo entiendo por ahí que hay algunos trucos que no ven al caso, pero el pasado no se puede cambiar. Entonces, uno, tener control de los plazos y la atención de notificaciones. El tiempo no se puede regresar. Si nosotros tenemos una resolución y está legalmente notificada, los plazos para la defensa corren. Y recordemos que si un plazo que se vence y que teníamos que hacer algo y no lo hicimos, esa etapa no va a volver.
si tú tuviste que presentar escritos, si tú tuviste que presentar pruebas, si tú tuviste que presentar algún juicio inclusive, y no lo hiciste, pues se fue y se va a consentir el acto. Entonces, hay que tener ahí bien adiestrados a nuestro personal en el sentido de que si llega una autoridad a notificar, a dejar documentación o a pedir documentación o a tener interacción con nosotros, pues hay que tener la tingencia de llamar al especialista de la manera más eficiente y más pronta posible. Volviendo a nuestra metáfora del día de hoy, que es médica, pues muchas de las enfermedades que nosotros padecemos o podemos llegar a padecer pueden ser muy tratables si son detectadas a tiempo. El problema es que si ya llegamos con el médico cuando pesamos 800 kilos y tenemos los triglicéridos en 8000, pues nos va a decir, pues sabe qué, pues no, ya no es conmigo. En cambio, si nosotros llegamos con el debido tiempo, evidentemente con los cuidados adecuados, pues podemos atender nuestro malestar de una manera más eficiente e inclusive más económica. Lo mismo en materia de derecho. Y ojo, este es un consejo que no solamente va para el tema de la actividad de nuestras empresas o de nosotros con el gobierno. Este es un consejo que sirve para todas las ramas, para materia civil, mercantil, laboral, por supuesto. Es decir, oye, pues si ya llegó algo, si tenemos el control de los documentos que llegan, del buzón tributario, por ejemplo, en materia del SAT. Ahora que también el IMSS ya va en agosto, creo que el 8 de agosto se lanza el buzón tributario del Seguro Social. Pues hay que tener cuidado con lo que llega ahí, de qué correos se abren, cuándo se abren y todo eso. Y entonces aquí yo sí les sugeriría tener una comunicación eficiente y asertiva con su abogada, con su abogado de confianza. Y decir, oye, ¿sabes qué? Está una autoridad llegando, me dejó un citatorio, ¿qué hago? Oye, hay un aviso en el buzón tributario, oye, hay me dejaron algo pegado en la puerta, ¿qué hago? O sea, no necesito, insisto, no necesitan ustedes saber de cardiología, necesitan saber que hay cardiólogos que saben de esos temas, simplemente hay que decirlo y comunicarlo en tiempo. ¿Ves? Muchas de las cosas o de los errores no son por hacer o dejar de hacer las cosas, sino por no comunicarlas. En la medida en que nosotros podamos tener cuidado con este tipo de cuestiones, pues nos vamos a evitar dolores de muelas o palpitaciones en el miocuore. Ok, ¿qué otros errores podemos nosotros advertir en cuanto a la atención o la problemática y que dificulta obtener una sentencia contenciosa en el tiempo? La atención de facultades de comprobación y ejecución. Ojo, no hay una regla específica que nos diga qué se debe hacer en todos los casos. Es decir, dependiendo de los actos, el cómo se ejecuten estos actos, la respuesta puede ser diferente. Es decir, en algunas ocasiones, y no me voy a dejar aquí Maggie y Silvia mentir, en el sentido de que nos llegan, no sé, citatorios de Secretaría de Trabajo, y a veces decidimos atenderlos o simplemente decidimos ignorarlos, porque a veces la mejor respuesta es no dar respuesta, porque hay alguna cuestión de alguna deficiencia, por ejemplo, en la notificación, en donde si nosotros, ante una notificación deficiente, presentamos algún escrito, comparecemos ante la autoridad, estaremos convalidando esa notificación. Lo que no se puede hacer es dejar las cosas como hierba de la calle. Volvemos al tema médico. Si me siento una bolita, en donde sea, yo no puedo decidir qué hacer con ella. Lo que sí puedo hacer es, en la primera oportunidad, ir con el médico de confianza, dependiendo del tipo de bolita, y decirle, oye, tengo una bolita. Y ya el doctor nos podrá decir, oye, ¿sabes qué? No tienes de qué preocuparte, es un tema voy a decir una cosa muy tonta, es una picadura de zancudo.
O te puede decir algo mucho más grave, digamos, ¿sabes qué? Necesitamos hacer una biopsia para descartar algún carcinoma, por ejemplo. Entonces, volvemos al tema. Las facultades de comprobación de las autoridades, prácticamente cualquier interacción que tenga el particular con la autoridad, tiene que ser debidamente cuidado. Ojo, no significa que sea un tema de cuidado. Puede ser una cuestión muy simple, puede ser un tema de carta de invitación, puede ser un tema de que, oye, ¿sabes qué? Pues la autoridad te está diciendo que tomes en consideración la NOM 035, no te está requiriendo nada. Pero sí te puedes decir, ¿sabes qué? Pues, pues me llegó este documento de Secretaría de Trabajo, voy con Prepal. Oye, ¿qué tengo que hacer ante esto? Oye, ¿sabes qué? Hay que revisar un chequeo general, ya a lo mejor no tienes nada. O a lo mejor puede ser un tema de que, oye, ¿sabes qué? Aquí ya hay un requerimiento por parte de la Secretaría en el sentido de que no has pagado la PTU o no tienes contratos de trabajo. Se trata de tener el debido cuidado, así como nosotros nos cuidamos en el sentido de tener nuestra salud en buena disposición, pues también las cuestiones fiscales, administrativas, laborales, se tienen que cuidar. Esto es importante, vuelvo al punto, tener una comunicación eficiente y asertiva con su abogado o su abogado de confianza. Ojo, no se trata de no hacer y tampoco se trata de actuar de manera impulsiva. Les voy a poner un caso muy particular en donde yo quería agarrar a alguien del lado más feo. El caso es el siguiente. Llega una autoridad de cuyo nombre de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía Miguel de Cervantes, y no voy a acordarme porque el IMSS se me enoja, llega y notifica un crédito fiscal. Y el crédito fiscal estaba en 500 hojas. Pero al momento de levantar la constancia de notificación, se equivocan y en lugar de ponerle 500, le ponen 50. Yo cuando veo eso, pues se me hace agua a la boca, porque eso es un elixir, es una ambrosía para litigantes, son asuntos que deben de ganarse porque hay un error craso de la autoridad. Pero resulta que cuando les entregaron las 500 páginas, porque sí les entregaron las 500, nada más que en la constancia de notificación se hizo constar que eran nada más 50, no venía la página, no me acuerdo cuál era la 411. Y entonces, a alguien de la oficina, de ahí con muy buena voluntad, no lo dudo, pero acuérdense que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ve que falta la página 411. Y le dice al empresario, oiga, falta la 411, hay que presentar un escrito en donde digamos que nos falta la página 411. Y presentan el escrito. Cuando yo me di cuenta, les juro que me quería dar el váguido. Decía, no. Y esos detalles que parecen muy sencillos, pueden ser la diferencia entre ganar o perder un juicio. Afortunadamente, para efectos de este pobre amigo del que les platico, su asunto no solamente traía ese error, traía otras cuestiones y el particular hasta eso sí había cumplido en tiempo y forma, más o menos en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, vamos con el favor de Dios y a Dios rogando y con el mazo dando, vamos a poder obtener una resolución favorable en su asunto. Oye, pero ¿a qué costo? Así que uno panero y le sacan sustos, pues se va a volver uno diabético. Punto, o la anécdota nos debe llevar a la moraleja de que la atención de este tipo de facultades no puedes automedicarte. No puedes tú, como empresario, tomar una decisión que le corresponde al cardiólogo. No puedes tomar tú una decisión que es mejor que pase por el criterio de una persona que sabe cuáles son las consecuencias entre pedir y no pedir la página 411. Por el amor de Dios, digo, todavía no me lo saco.
Me siguen dando escalofríos cuando lo platico. Pero bueno, al punto, lo que hay que tener cuidado es saber si conviene o no conviene hacer algo. Pero para eso es más útil o es más conveniente el llegar con el experto o con la experta en la materia, alguien que te pueda decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer o no vamos a hacer porque no conviene, no, porque no convenga hacer algo al respecto. Entonces, simplemente es ese punto. Hay que tener los cuidados correspondientes y una comunicación permanente, asertiva, franca, abierta. No sé qué otro sinónimo tipo de la micha decirles, pero pongan ahí el que quieran. Tienen que tener una buena comunicación con su abogada. Y para eso, pues prepal se pinta sola, ¿verdad? La siguiente lámina. Hay que tener también muy al tiro, o así que como pasaporte casi casi, y la visa, el tema de la personalidad jurídica de los representantes legales de la empresa. Ojo, no es un tema que brinque todos los días, pero nos ha llegado el caso de que a la hora de nosotros revisar la documentación y estando por vencerse los plazos, el poder del representante legal está vencido. Entonces se enfrega a sacar poderes o a buscar otro tipo de estrategias o recuperar de sus vacaciones en Miami a la representante legal, etcétera, etcétera, para efecto de salvar una cuestión que solamente se puede, o más bien que para la que basta un tema de debido cuidado. Hay que tener ahí nuestro libro de poderes bien al día y tener una alarma. Recuerden que aquí en el estado de Jalisco los poderes tienen una fecha de caducidad de 5 años. Cuando vayan 4 años, 6 meses, ahí pongas un recordatorio en Facebook, en Instagram, en Google Calendars, en donde quieran. Hay que renovar ese poderes. Ojo, y no solamente para el de poderes, digamos que en el sentido notarial o de tener allí a su corredor o su notario de confianza. También cuestiones relativas, por ejemplo, con la vigencia de las firmas electrónicas, con el tema de tener actualizados los correos o los teléfonos en buzón tributario, el saber, por ejemplo, que si nos vamos a cambiar de domicilio porque la empresa ha crecido y ya el changarrito que nosotros empezamos ya no nos es suficiente y nos vamos a tener que ir, por ejemplo, a la calle Cosmos, a tener allí una sucursal, una matriz grande, un edificio nuevo, de oficinas elegantes con lactario y la... Cuando nos cambiamos de domicilio tendremos que ver qué dejamos en el pasado, qué procedimientos están abiertos para efecto de presentar las promociones de cambio de domicilio, etcétera, etcétera. No lo sé. Simplemente hay que saber que las actuaciones que nosotros tengamos como empresas pueden tener repercusiones de carácter procesal. Entonces, no se trata de un tema escabroso o de cuestión, simplemente es una cuestión de tener orden de qué tenemos, quiénes son nuestros representantes, porque a veces nos ha pasado de que el representante legal se nos murió. Y entonces ahí tenemos que andar reviviendo al muertito, tenemos que andar recuperando cuestiones específicas, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, encarecidamente les pido que de vez en cuando pueden hacerlo una vez al año, con una vez al año que vayan, por ejemplo, los que ya somos cuarentones y que tenemos que pasar por el tema de los exámenes de esos que nos da pena, pues tenemos que pasar, ni modo, una vez al año. Con eso es más que suficiente. Bueno, y así tienes una afición especial o un miedo fundado, pues tendrás que hacerlo de manera más paulatina. Aquí, pues si tú tienes muchos apoderados, pues tendrás que andar revisando con mayor frecuencia el tema de la vigencia de los poderes. Si tienes, pues no sé, el tema del buzón tributario es básico, el tema de los correos electrónicos, de los domicilios que ya tengamos abiertos en procesos, etcétera, etcétera. No los sé. Ya cada quien tendrá que hacer un examen de conciencia respecto de dónde está su empresa, qué interacción ha tenido con particulares, con autoridades, el tema de contratos. Digo, yo sé que no viene el tema del juicio contencioso metido, pero de repente, pues yo tenía un contrato mercantil y me cambio de domicilio y no le avisé y me demandaron mercantilmente y digo, X. Puede haber cuestiones que con la debida atención
no pasaría demasiado. Pero si no los cuidamos, puede ser una bola de nieve que en el tiempo sea mucho más complicada de detener. Entonces, ojo, tema ahí de poderes y personalidades. Y la primer material, nos faltan otros 18 PowerPoints, pero ya con este terminamos el primero. Tenemos que revisar los temas específicos ya de, digamos, los de cajón. El tema de materialidad, que está muy de moda con el tema de las cuestiones de facultades de comprobación del IMSS, de bueno, el caso del Estado de Jalisco, el famoso SET, el Servicio Estatal Tributario, que me llena de orgullo la originalidad de nuestras autoridades cuando lo menciono. El tema de cumplimiento de normas oficiales mexicanas en materia, ya es que aquí ya depende mucho de las cuestiones de a qué nos dedicamos. Me queda claro que si yo tengo un laboratorio médico, pues de normas oficiales mexicanas que tengo y cuestiones regulatorias que tengo que cumplir frente a la Secretaría de Salud o la misma Coprisjal o la COFEPRIS. Si yo me dedico al campo, nos aplicarán otras cuestiones. Si yo tengo un despacho contable, pues evidentemente ahí habrá unas mínimas. Mínimas, por ejemplo, me refiero a las que son en materia de laboral, que son también un rosario de 15 misterios, ese que nos rezaban las abuelitas. Entonces, pues aquí simplemente hay que tener cuidado con qué soy, a qué me dedico y qué regulaciones tengo que cumplir para la hora. Ahora sí que volviendo a las metáforas bíblicas, a la hora que llega el novio, tener la botellita llena de aceite y no correr a comprar el aceite porque nos vamos a quedar fuera de la fiesta. Bueno, así decían. En fin, entonces hay que ver, precisamente, volvemos al tema del análisis profiláctico para efecto de que no lleguen con el cardiólogo, es decir, conmigo, sino que los asuntos se puedan evitar porque se tiene una asepsia, una higiene de vida, una alimentación y una vida saludable para efecto de tener los niveles en los indicadores en los niveles adecuados. Y en este punto, pues evidentemente, pues hay todo un mundo o muchos mundos en los cuales podemos estar nosotros ubicados. Simplemente hay que ver a qué nos dedicamos y qué tenemos que cumplir. Si nosotros cumplimos las cuestiones de fondo, que serían estas últimas, y tenemos el debido cuidado de estar atendiendo las cuestiones de forma, que son todas las anteriores, pues yo les puedo asegurar que tienen más probabilidades de tener un juicio exitoso. Porque si a nosotros nos llega un asunto, pues, o por cuestiones de que, oye, pues la autoridad te dice que tenías que cumplir con tal norma y efectivamente tenías que cumplir y no cumpliste, pues se dificultan las cuestiones. Simplemente hay que revisar qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y para eso, pues no queda más que ponerse en manos de buenas abogadas, de buenos abogados, de buenos, como digamos, asesores en muchas materias, no sé, hablo de la inmobiliaria, no sé, hay muchísimas ramas en donde hay muy buenos asesores que nos pueden ayudar a evitarnos problemas a futuro. Y si no hay nada más, pues no sé si hay una duda, comentario, reclamo, digo, el de las cámaras, no lo sé. Muchas gracias, licenciado. Les voy a dar permiso para abrir el micrófono en caso de que tengan alguna duda. En el chat preguntaron si las multas por no acudir a una audiencia prejudicial son impugnables. Las multas por no acudir a una audiencia prejudicial, habría que ver el tipo de juicio en el que estemos, porque ese tipo de multas generalmente son cuestiones de apremio, en donde un juez nos citó y no le hicimos caso, nos va a sancionar. Esas multas, dependiendo del procedimiento, si es civil, mercantil, agrario, laboral, vamos a tener un medio de defensa correspondiente. Ahí sí tenemos que ver con el procesalista que estemos
que nos esté atendiendo el caso para efecto de ver qué se puede hacer con ese tema. Ojo, pero hay un tema interesante. Si no acudimos a una cita judicial, pues habría que ver el tema de control anterior, es decir, cuando se nos notificó, quién tiene la notificación y por qué demonios le encajonó y no lo comunicó adecuadamente. O sea, ese escenario es por no haber tenido el debido cuidado en un tema procedimental. Si nosotros eficientamos nuestros procesos de comunicación interna, etcétera, etcétera, podemos evitarnos el tema de la multa y tener algunas, ser más preventivo que correctivo. A eso quiero llegar. Ok. Comentan de esa pregunta que sería laboral, de no atender un citatorio laboral en el centro de conciliación. Ay, pues en ese caso van a tener que preguntarle a los de Prepal porque yo no me dedico a eso, pero supongo que sí. A ver, Maggie quería participar. Vamos, Maggie. Queremos escuchar, ya que no te vimos, queremos escuchar tu dulce y melodiosa voz. Sí, la verdad es que sí, yo también me sumo al reclamo de la cámara, no era algo esperado y espero que no se repita porque te perdiste todas las risas que me sacaste durante tu exposición en varias ocasiones por varios comentarios. Pues como, bueno, en atención a lo que mencionan, normalmente sí hay mecanismos para recurrir las multas. Mm, habría que analizarlas. No hemos promovido ninguna porque este tipo de audiencias sí son de las que sugerimos atender. Y justo mi comentario iba en ese sentido, abogado Limón, que de repente no me gustaría que nadie de aquí se quede con la falsa afirmación de que es incorrecto contestar algunos escritos. Es decir, siempre que recibamos algo, a mí sí me gustaría invitarlos a que consulten qué hacer. O sea, sería como tan lamentable como, digo, ya que hiciste mucha analogía con enfermedades y con temas médicos, como cuando estaba el COVID o ahorita que me han contado que se está reactivando en la Perla Un poquito, Tapatía sí. y que dicen, no, pues yo creo que no tengo, ¿no? O como que tengo algunos O con síntomas, sí me dio fiebre, pero quizá pues me voy a tomar un paracetamol, total, siempre te dan eso. O sea, la automedicación, que me parece muy parecido al ejemplo de que alguien con la mejor intención de hacerle ver a la autoridad que le faltaba la página 411, creo que era, pues promovió, Maldita. eh, claro, claro, y convalida, también nos pasa mucho en el ámbito laboral, entonces hay como una mm, delgada línea entre cuándo sí y cuándo no, que siempre nos hace a los abogados ponernos a chambear. O sea, es decir, justo lo que mencionas ahorita, hacer afirmaciones como sí, seguramente lo puedes recurrir. Claro que nos hace ver los antecedentes de cuándo lo recibiste, quién te lo llevó, cuándo era la fecha, cuánto tiempo ha pasado, por qué no acudiste, qué, o sea, y generar ese antecedente pues es como lo que harían los médicos, ¿no? Difícilmente un médico te va a decir, yo creo que sí tienes COVID, solo especulando, te va a mandar a hacer una prueba, que es lo equiparable a que nosotros digamos, mándanos la información para poder ver físicamente los datos que requerimos para corroborar si tiene los requisitos de fondo, si tiene los requisitos de forma principalmente, cuándo lo recibiste, como que si te preguntaran cuándo tuviste los síntomas, viste a alguien que tuviera algunos síntomas, etcétera. Antecedentes Los síntomas van familiares. empeorando, van mejorando, ya te aparecieron otros, te ha pasado esto. Entonces, es muy valioso y a mí me gustaría que volvieras a dedicarle unos minutos, si es posible, a que les expliques, es que a veces suena hasta incongruente, digo incongruente para los que no nos dedicamos a esto, porque las abogadas de Prepal que ya se pusieron de acuerdo con Limón, le dicen al cliente que estudiaron el caso y es mejor no presentar un escrito en esta etapa. Y
y me gustaría que ahondaras un poquito más, porque no es ni una regla general, ni es algo que quede, que quiero que se lleve en fijo, sino que comprendan la importancia de la consulta, el por qué preguntar y en qué momento preguntar. Por ejemplo, yo supongo que quien está haciendo la pregunta de la multa, pues fue por un accidente, pero invariablemente nuestras recomendaciones serían pues acudir a esos procedimientos y poner atención en su participación, o sea, no afecta en lo absoluto hacerlo. Y claro que también para poder contestar con una asertividad y congruencia adecuada, pues pediría la mayor información, pero seguramente hay algún mecanismo para recurrir dichas multas. Sí, claro, por supuesto. Mira, tratando de hacerlo lo más gráfico posible, imagínense que los procedimientos son una especie de construcción de piezas tipo Lego, en donde la autoridad va a ir colocando las piezas y al final la estructura del Lego que la misma autoridad vaya creando se tiene que sostener por sí sola. Muchas veces en digamos, juego de constructor, la autoridad coloca una pieza y la coloca mal. Si nosotros identificamos esa pieza y esa pieza, por ejemplo, nos pide alguna actividad y nosotros hacemos esa actividad, lo que vamos a hacer es corregir el error de la autoridad y arreglarle la estructura. Muchas veces, si nosotros nos damos cuenta de que la autoridad ya colocó mal una pieza o haciendo un tema de cadenas y ya puso un eslabón y el eslabón está débil y sabemos que ese eslabón cuando quiera sostener la estructura se va a reventar, no hay que decírselo, hay que dejar que la autoridad se enrede en su propia soga, que siga construyendo sobre esa estructura que nosotros ya de antemano podemos anticipar con cierto grado de probabilidad que es una pieza a explotar. Si nosotros ya lo identificamos así, la recomendación sería no hacer nada. No hacer nada en el sentido de proactivo, es decir, es un error que no solamente hay que saber identificar los errores, hay que saberlos castigar el cómo y el cuándo. Porque si nosotros, insisto, le vamos a decir a la autoridad, oye, acabas de cometer un error, pues a lo mejor le estamos dando la oportunidad de corregirlo. Si nosotros ese mismo escenario nos lo vamos a llevar a un tribunal y le vamos a decir al tribunal, oye, tribunal, resulta que hace 6 meses, 8 meses, la autoridad cometió un error, el tribunal va a decir, en efecto, un error y todo es ilegal. Ojo, digo, esto suena muy sencillo, pues. No es un tema de necesariamente de la manera en como lo estamos tratando de explicar en este webinar, pero sí es importantísimo el tema de la comunicación y el tema de saber esperar y saber cómo castigar el error. Vuelvo al punto, no basta identificar los errores, hay que saber cómo castigarlos. Y a veces la manera de castigar un error es dejándolo correr, nada más. Por supuesto que no es una regla inmutable. Dependiendo de las circunstancias específicas, podemos o no acudir a procedimientos, podemos o no presentar escritos, etcétera, etcétera. Simplemente hay que tratar de tomar la mejor decisión. Para tomar la mejor decisión es importante estar bien asesorados. No sé si quieres más insistencia, Maggie, puedes pasarme un bat y ahorita voy a agarrar. Ah, es cierto. No sé, digo, No, muchas gracias. Solo hacerles partícipe de lo que nosotros vemos y por qué insistir en no hacer, el no hacer en en este consejo que les damos forma parte
la de estrategia. una estrategia global. O sea, Exactamente, de una estrategia global. simplemente o sea, no tenemos que tener una vista miope de nomás ver los primeros 15 metros que tenemos hacia adelante, sino el saber cómo esto va a trascender en el tiempo hacia lo que previsiblemente se puede llegar a anticipar, una imposición de una multa, la terminación de un crédito, etcétera, etcétera. Entonces digo, hay y que nos hacen tomar decisiones diferentes. Y la importancia de que sea validado, porque también por otro lado los términos que tú lo mencionabas también son muy importantes. O sea, que Es no crean que es una decisión sencilla y que solamente considera pocos elementos el no hacer o el sí hacer. Evidentemente, si tenemos un término respecto al cual debemos de presentar la demanda, la contestación, las pruebas, hay que atenderlo. Aquí la estrategia no suele ser el no hacer, salvo que dentro de toda la estrategia digamos, sabes que ni te notificaron bien, vamos a intentarlo hasta esta otra etapa, pero después de un análisis. Entonces, quiero que comprendan que puede haber estos matices en donde en ocasiones el no hacer es parte de la estrategia y hay otras en donde el no hacerlo a tiempo es parte de la fatalidad del resultado. Entonces, que comprendan la importancia de la consulta y que claro que siempre se sientan en comodidad de decir, oye, es que no termino de entender por qué sí o por qué no, pues para que lo podamos explicar más a detalle. Ujú. Es correcto, Gracias. Maggie. Muchas gracias. A ti, ¿Alguien Maggie. tiene alguna duda o algún comentario? ¿Alguien quiere participar? Muy bien, me parece que no, licenciado. Muchas gracias por darnos este webinar y gracias, Maggie, por tus aportaciones también. No, gracias a ustedes por la invitación, Silvia, Maggie, digo, decir gustoso de verlas, pero pues no, ¿verdad? De escucharlas nada más. Y ya habrá oportunidad de vernos después. Así es. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos también por su asistencia. Que tengan un bonito día.